Buenas tardes. Esta es la corrección del parcial 1 de electrónica industrial. Para el primer ciclo tenemos que el voltaje del capacitor lo podemos representar como un voltaje natural más un voltaje forzado. Este daría 76,9 seno de 120 pi-t menos 1,31 A por Euler a la menos T sobre Tau, donde Tau va a ser la resistencia por el capacitor. Esto daría que es 0,01. Asumiendo pues las condiciones iniciales de 0, reemplazamos y encontramos el valor de A para reemplazarlo en la ecuación del voltaje del capacitor. Lo que hacemos es igualar el voltaje del capacitor al voltaje de la fuente para encontrar el tiempo beta en el que el voltaje del capacitor y la fuente son iguales, donde nos da que es de 7,31 milis. En este intervalo de tiempo no se encuentran los 150 voltios que nos piden, entonces pasamos al siguiente ciclo, donde tenemos que la condición inicial sería reemplazar este tiempo en el voltaje del capacitor que nos da que es 112. Ahora encontramos el tiempo en el que en el siguiente ciclo es 112, que es de 17,67 milis, que es donde empieza a conducir el capacitor, y hacemos el mismo procedimiento anterior de voltaje natural más un voltaje forzado, pero en esta vez ya nos tiene que cambiar el A. Reemplazamos el A y tenemos la siguiente ecuación de voltaje del capacitor, y en este intervalo sí tenemos el 150 voltios. Lo que hacemos es igualar a 150 el voltaje del capacitor y despejar el tiempo, donde este tiempo nos da que es de 21,06 milisegundos. En esta simulación tenemos la onda azul, que es la onda de la fuente, y la onda roja, que va a ser el voltaje del capacitor. Colocamos nuestro cursor en el voltaje del capacitor cuando es 150 voltios y observamos que es 21,07, prácticamente igual al encontrado teóricamente. En este segundo punto, para hallar el voltaje de fase, dividimos el voltaje línea a línea en raíz de 3 y multiplicamos por raíz de 2. De esta forma obtenemos que el voltaje de fase es 359.2584 volts. Posteriormente, hallando el voltaje de salida promedio, nos da como resultado 297.1043 volts. Si dividimos el voltaje de salida promedio sobre la corriente de salida promedio, obtendremos un resultado para la resistencia de 297.1 miliohms. Es importante resaltar que no existe tal rango de resistencia que menciona el enunciado, ya que estos valores de corriente y voltaje promedio se encuentran cuando el circuito está en estado cuasi estable, y sabemos que después de mucho tiempo la bobina se comporta como un cortocircuito, por lo que no importa que ésta varíe dentro de un rango de valores. Para verificar el valor de residencial, analizar el circuito en un tiempo después al de establecimiento. Para esto se halla el tiempo de establecimiento para la menor y la mayor inductancia posible de la inductancia variable. En el primer caso, en la gráfica de la izquierda se observa que la corriente tiene una similitud amplia con el valor que deseamos, y en el caso de la gráfica de la derecha, comparada con la señal de entrada, se puede notar en el valor que no difiere demasiado del deseado. Para el caso de los 500 mH se vuelve a hallar el tiempo de establecimiento y se observa otra vez la similitud en las gráficas y los valores deseados, concluyendo que el cambio en la inductancia solo constituye un aumento en el tiempo de establecimiento. Para el punto 3, primero pasamos el voltaje RMS a voltaje pico para tener el voltaje VAB. Eso nos da un valor de 622.25 con un ángulo de menos 30 por definición. Igualamos la tensión de la fuente a la tensión de la batería de 600 voltios, lo cual para despejar un tiempo t en donde estas son del mismo valor, obtenemos un tiempo de 4.84 milisegundos. Ahora, para hallar el segundo tiempo en el cual las tensiones vuelven a ser iguales, sumamos dos veces el periodo y le restamos el tiempo t1, lo cual nos da un valor de 6.27 milisegundos. Vamos a calcular la corriente en la resistencia, lo cual nos da un valor de 622.250 seno de 120 pi-t menos pi sextos menos 600.000 dado en un tiempo t1 y t2. Ahora, sabemos que el factor de forma viene dado por la corriente IRMS dividido entre la corriente promedio. Por definición, calculamos la corriente promedio, por lo cual nos da un valor de 7.589.3 amperios. De la misma forma, calculamos la corriente RMS, que nos dará un valor de 11.620 amperios. Haciendo un reemplazo, tenemos que el factor de forma es de 1.5311 aproximadamente. Sabemos que el factor de rizado es igual a la raíz del factor de forma al cuadrado menos 1. Reemplazando el factor de forma, obtenemos que un factor de rizado es igual a 1.1594. Llevando este valor a porcentajes, obtenemos un factor de rizado de 115.94%. Se realiza la representación del circuito y se simula hallando las corrientes de promedio y corriente RMS, confirmando los valores hallados teóricamente. Se grafica la corriente de salida y se puede notar que en algunos puntos será cero, ya que la tensión de la batería será mayor a la tensión de la fuente, por lo tanto el diodo no permite conducción, quedando en circuito abierto, siendo que la resistencia tenga corriente cero.